En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacía. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciéndome: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Bien, estamos hablando esta semana precisamente como de esos trampas del enemigo, como de esos momentos donde el enemigo se apiada de nosotros y nos pone precisamente lo que decía ahora, esas trampas, esos obstáculos para hacernos caer. Y eso es lo que estaba en la primera lectura de Jeremías. Talemos al árbol en su lozanía, coloquemos una trampa a Jeremías. Esas son las trampas que siempre quizás en nuestra vida nos ponen y que nosotros no podemos caer en ella, ¿sí? Entonces, la invitación de esta primera lectura es: no permitamos que el mal gane, no permitamos que el mal triunfe, no caigamos en las trampas del mal. Yo, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo puedo explicar esto para que me entiendan? Es que muchas veces alguien viene, por ejemplo, y nos pone a hablar mal de otra persona. Eso puede ser una trampa. Quédate callado, no digas nada. No caigas en esa trampa, no caigas en ese juego, porque caes en ese juego, caes en esa trampa, y entonces ahí es donde vienen esas fallas, las fallas del yo por qué, o sea, te prestas para hablar mal de otra persona, te prestas para engañar a los demás, te prestas para quedar mal, ¿sí? Y eso no debiera de ser así. Entonces, no caigas en la trampa de los impíos, no caigas en la trampa de aquellos que quieren hacerte daño, de aquellos que quieren destruirte, de aquellos que quieren simplemente como de destruir esa bonita relación que tienes con Dios, porque eso es lo que hacen, destruir esa relación. Entonces, esta primera lectura es: se firme ante esos momentos difíciles, se firme ante esas situaciones que quizás tú consideras que no son buenas, tú consideras que quizás nos hacen daño, y que realmente sí nos hacen daño y no nos aportan para nada a nuestra historia de salvación. Al mismo tiempo, esa lectura abajo dice: Señor, haz que yo vea como la venganza. Yo sé que la venganza no es buena, pero en este contexto se las voy a poner de esta manera: no te vengues de nadie, deja que el Señor haga con ellos lo que ellos quieran. O sea, Señor, tú te vengarás de ellos. O sea, no voy a ser yo. Cuando tú tengas un pleito con alguien, cuando alguien te haga algo malo, no le cobres venganza. Deja que el Señor lo haga. El Señor lo va a hacer a su modo. Quizás para el Señor no es venganza, es enseñanza, lo que sea. Pero entonces, si tú quieres llamarlo, listo, Señor, que seas tú el que los corrijas. ¿Listo? Y esta primera lectura lo llama venganza, pero dice: Señor, que yo vea, hazlo tú, que yo lo vea, pero hazlo tú. Quizás en esta línea, en este contexto, hagamos nosotros lo mismo. Hazlo tú, Señor. O sea, te lo encomendamos a ti, que no sea yo el que me ponga en esta línea de cobrar mal, de hacer daño, que no sea yo el que me ponga en esta línea como de maltratar a los demás, como de insultarlos, como de amargarles la vida. No, no, Señor, que no sea yo, que no sea yo. Sé tú el que los corriges. Y esto es bien importante: no te metas en esa dinámica de venganza, de devolverles el mal, del por qué me están haciendo esto. No, Señor, sé tú haciéndolo, lo que tú consideres, como tú lo consideres. Esto te lo dejo en tus manos, Señor. Esto no es mío, ni me pertenece a mí. Aunque me hayan hecho daño a mí, yo no caí en la trampa. Esa intención de ellos, tú la vas a corregir. Por eso nunca te prestes para hacerle daño a nadie. Nunca te prestes para cobrarle venganza a nadie. Eso también es una trampa del enemigo. Así que no lo hagas. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Aquí tenemos una división y desde esta semana venimos hablando de este tema, de esta polémica que tienen con Jesús, si es, si no es, él es de Galilea. Para aquellos que no saben, Jesús nace en Belén, pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que Herodes buscaba al niño para matarlo. Eso hizo que María y José fueran a Egipto mientras que Herodes muriera. Cuando Herodes murió, entonces ellos bajaron a Nazaret, que era la tierra de María y de José. ¿Sí ven? Entonces el niño termina criándose, creciendo, educándose en Nazaret, que eso es territorio de Galilea. Deja Belén, que es territorio de Judea, cerca de Jerusalén, y se va para Nazaret. Y esa es la confusión que tienen ellos, porque al final Jesús termina, o lo identifican a él como de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea. En realidad nació en Belén, pero tuvieron que salir huyendo de ahí porque lo iban a matar. Entonces, esa es la confusión que trae, y por eso es que muchos no creyeron en Jesús. No creyeron en él, ¿por qué? Porque ellos decían: es que tiene que nacer de la tribu de David, es que tiene que nacer en Belén. Y de hecho así fue, nació en Belén, nació de la tribu de David, porque José era de la tribu de David. Pero como ellos no sabían esa historia y Jesús no la dijo y María tampoco, entonces claro, ellos se confundieron. Pero de todas maneras, a pesar de esto, es que yo diría, independientemente de dónde tenía que nacer o no, los soldados dijeron unas palabras bien bonitas: nadie ha hablado como este hombre. Uno tiene que seguir ese poder de palabra, de convencimiento, ¿sí? Uno tiene que seguir ese poder. Yo pienso que es bien bonito para nuestra vida espiritual hablar con esa autoridad y convencer. O sea, los soldados sí iban a buscar a Jesús para matarlo, pero al oírlo se convencieron de que este hombre tenía autoridad, de que este hombre tenía poder. Algunos le decían que era el profeta, otros decían que era el Mesías. Los fariseos no lo escuchaban o no querían escucharlo. Y esta es la gran invitación de hoy: escuchemos a Jesús, creamos en Jesús, tengamos fe y confianza en esas palabras. Todos los días nuestro Señor nos habla, todos los días Él nos dice palabras que llegan a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, que nos dé esa gracia, que nos dé esa ayuda. Vamos a creer en ese poder que viene de Dios, no vamos a dudar, pero necesitamos escuchar. Yo he explicado que la palabra escuchar es oír y entender. Oigamos esa palabra y entendámosla. Entendamos esa palabra que viene de lo alto. No solo es oírla, escucharla es oír, entender, hacer la vida. Tenemos que aprender a escuchar más a Jesús, porque hay cosas que no hemos podido entender, que son de Jesús, pero como que no la hemos entendido. Así que vamos a pedirle al Señor en este día
que nos ayude a no caer en las trampas del enemigo, que nos ayude a no vengarnos de nadie ni esperar venganza de nadie. Señor, en tus manos está, tú lo corriges lo que tú quieras, y a escuchar más al Señor para poder creer más en Él y para poder confiar mucho más en su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y antes de la bendición, entonces, último aviso, los espero hoy, los espero hoy sábado a las 9 de la mañana. El gran retiro es el sábado 9 de la mañana en San Michael, en Newark, ¿sí? Y también en la tarde, a las 6 de la tarde, en Santa Cecilia, en Iselin. Así que aquellos que puedan venir a acompañarnos, pues los esperamos en la mañana en San Michael, en Newark, New Jersey, o en la tarde en Iselin, en Santa Cecilia, también en New Jersey. Y vamos a tratar por pasar el retiro, aunque sea de la mañana, por YouTube Live, por Oxy Espiritual. Así que muy pendientes de Oxy Espiritual, más o menos desde las 9, 10 de la mañana, para pasar ese retiro, y puedan, los que no puedan llegar a San Michael, entonces lo puedan acompañar desde YouTube, ¿ok? El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.